Para el Ministerio de Desarrollo Social es de suma importancia facilitar el desarrollo psicomotor en la primera infancia, por lo que se ha reforzado la atención y adecuado las infraestructuras de los centros de atención integral a la primera infancia, donde se incluye educación, salud, nutrición, identidad y la crianza positiva. Este CAIPI atiende a los niños de 0 a 4 años, ¿verdad? Que es la etapa principal para el desarrollo del niño cognitivo, psicomotora, socioafectiva, que en el, como quien dice, el inicio, la semillita donde el niño tiene que empezar, ¿verdad? A tratar, o sea, a conocer su desarrollo psicomotor y todo en torno acá. Entonces nosotros somos un área rural y los padres de familia desconocen mucho, ¿verdad?, de lo que es el proceso que tienen que tratar con los niños en casa, ¿verdad? Entonces nosotros le estamos dando todos esos implementos, todo ese aprendizaje que le faltaría al niño de 0 a 4 años, ¿verdad?, en su casa. De igual manera también preparamos al padre de familia con capacitaciones. Acá tenemos los programas de consejería parental, donde se le da charlas al padre todos los meses continuamente sobre cómo trabajar con niño en casa, cómo tratar al niño, cómo ayudarlo, ¿verdad?, para que el niño tenga una infancia saludable. El MIDES busca aumentar la cobertura de los CAIPI a nivel nacional. La meta es poner a disposición de la población un centro en cada corregimiento del país. También el centro de atención a la primera infancia es sumamente importante porque somos nosotros, los agentes educativos, los que nos percatamos o nos podemos observar o diagnosticar cualquier necesidad que tenga el niño, tanto en su salud, en su alimentación, todo integral, pues. El enfoque educativo STEAM, que involucra ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, forma parte del modelo que se plantea en el CAIPI. A través de este buscamos que los niños desarrollen la creatividad, la imaginación, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, las capacidades sociales al compartir con los otros niños, el arte también y la ingeniería, porque nosotros utilizamos prácticamente lo que son los bloques y con ello los niños pueden construir libremente y crear lo que tengan en la imaginación. Durante los primeros 3 años de vida de un infante se desarrolla el 85% del cerebro. La agenda social ha ocupado la parte central del programa que desarrolla la Administración Cortizo desde 2019 a esta parte. En ese contexto, la lucha contra la pobreza y contra la extrema pobreza, ¿verdad?, ha sido parte de esa agenda y desarrollada desde los ministerios que conforman el gabinete social, fundamentalmente el Ministerio de Desarrollo Social, cuya ministra, María Inés Castillo, está esta mañana con nosotros directamente desde Tonosí. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida, y vamos a entrar en materia. Dentro de la agenda social que ha planteado el gobierno, la atención a la primera infancia ha ocupado un papel fundamental. ¿Bajo qué filosofía? Bueno, la filosofía primero es un mandato del presidente Cortizo que desde el plan de acción de gobierno establece una ruta, y esa ruta es, en el tema de primera infancia, aumentar la cobertura de atención en los centros de atención integral a la primera infancia, conocidos como CAIPI, pero también, ¿por qué invertir en los CAIPI? Esto nace, primero, que los CAIPIs cumplen una doble función social. Primera infancia de 0 a... En el tema de los CAIPIs atendemos a niños de 0 a 4 años. De 0 a 4 años. La primera infancia, ahora, desde esta administración, que con la aprobación de la ley 171 de 2020, que protege a la primera infancia, el rango de edad de primera infancia es de 0 a 8 años. Okay. ¿Por qué? Porque es en esta etapa donde se forma el mayor potencial de nuestros niños. Se define la personalidad. La mayor parte del cerebro, donde la nutrición es vital en esta etapa para evitar un montón de los problemas que tenemos después en nuestros niños y en nuestra sociedad. A veces la sociedad nos explica por qué la deserción escolar, por qué tanta delincuencia.
Pero todo parece partir de allí, ¿verdad? Así es, ya los estudios indican, primero, tiene que ver con un sano crecimiento. En los primeros 3 años de vida se forma más del 85% del cerebro del ser humano. Entonces, si nosotros en esos primeros años de vida hay buena nutrición, hay una buena estimulación que las damos en los CAIPI, pero también lo debe dar la familia, el cerebro crece estimulado, el niño también tiene un mayor apego a sus padres y cuidadores, y todo esto permite que luego, cuando entra en el periodo escolar en la escuela, les es más fácil aprender a leer y escribir, claro. Evita la deserción escolar, son niños más felices, son niños, al ser más estimulados, más chispa, más activos, claro. Y también les permite entonces seguir escuela, evita embarazo adolescente, evita violencia. O sea, realmente está comprobado ya científicamente, tanto por la anatomía, claro. Como también que la inversión en primera infancia es la inversión que tiene mayor retorno para los estados. Pero sobre todo eso, inversión de la sociedad, inversión del Estado. Inversión del Estado. En eso nos hemos enfocado y por eso creo que la población se ha dado cuenta. Uno, hemos vuelto a visibilizar la importancia de los CAIPI, claro. Como centros de atención, porque incluso creo que había en Panamá, hasta en el sector privado, que los CAIPI eran podían ser opcionales. Dependía, y así ha sido, dependía si tenías quien cuidaba o no a tu hijo, lo claro. Llevabas a un CAIPI. Inclusive había un concepto de guardar, ¿no? De guardería. Pasamos de la guardería a unos centros de atención integral para los niños. Claro. En esta etapa tan importante. Entonces, usted ha dicho algo muy interesante y es el problema de la inversión. O sea, nosotros tenemos en este país 300 corregimientos donde se aglutinan cerca de 700.000 personas que viven o en pobreza o bajo el nivel de la pobreza. ¿Hacia allá van dirigidos los CAIPI fundamentalmente? Así es. Lo ideal es que Panamá cuente con por lo menos un CAIPI en cada corregimiento del país. Sabemos que es un reto y desafío que, como siempre, y lo dice el presidente Cortizo, nosotros estamos aquí sentando esas bases, claro. Sentando bases en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y que la primera infancia es primordial para claro. Lograr esa evolución en nuestro país. Cita usted también una ley. ¿Estamos institucionalizando esto como política de Estado? Así es. La ley 171 de 2020, la ley 285 de 2022 y todas las reglamentaciones, además de la actualización de la ruta de atención integral a la primera infancia. Ha sido un trabajo que no solo, como lo dije, primero sentar las bases legales y de política pública en el tema. También en la parte legal, en la parte de lograr que todos los CAIPIs, tanto públicos como privados, cumplan con protocolos y estándares de calidad que involucra que muchos tengan sus papeles en regla dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que involucra que pasen SINAPROC y bomberos. Claro. Todo eso forma parte de una atención de calidad. Luego, la inversión también en la infraestructura, también la inversión en capacitación a las maestras y cuidadoras de los CAIPIs y además la instalación e implementación de la consejería parental para tocar a esa familia que tiene en sus manos el crecimiento y desarrollo de nuestros niños y de nuestro futuro. Supongo, ministra, que también habrá mecanismos de vigilancia para que esto se cumpla, ¿no? Así es. Porque a veces ocurren distorsiones en el camino. Bueno, para eso sentamos las bases de las leyes. Primero lo legal. Lo legal y la política pública. Claro. Al sentar las bases también está claro que los presupuestos de primera infancia están blindados. Perfecto. Eso indica que, por ejemplo, no solamente este gobierno va a atender esto, sino que el que viene va a estar obligado a darle continuidad. Así es. Ya debe ser pasa a ser una política de Estado en la que todos, como sociedad, debemos estar enfocados. ¿Cómo se entronca esto con el Plan Colmena? Bueno, la primera infancia es justo el primer punto del reloj Colmena, que son los ejes de acción interinstitucional, intersectorial, en sentar las bases en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. El primer punto, primera infancia. En los 3 primeros años de gobierno se han metido muchos recursos, se ha metido mucha atención a esto, pero en la última década, lo que antecedió a este gobierno, parece que eso no fue tan así. ¿Cómo usted encontró eso?
ese escenario? Yo me topé, sí habían CAIPIs nuevos, pero sí me topé con una realidad y a mí como persona, como mamá, me impactó mucho. ¿En qué sentido? Llegábamos a los CAIPIs a visitarlos, a monitorearlos en media pandemia, que también en plena pandemia, y que eso fue un reto también de poder que se abrieran o que se pudiera seguir brindando el servicio y demás. Los CAIPIs incluso abrieron primero que las escuelas, pero sí es lo que me impactó mucho a mí, muchos, y todavía quedan varios, oscuros, la infraestructura no muy buena, un poco descuidados. A pesar de que se había tratado de hacer capacitaciones y demás, la infraestructura estaba muy dejada. Hace poco remodelamos uno que tenía más de 40 años que no se invertía en él. Entonces, ese enfoque nuestro, para mí que el niño tiene que ir a un lugar que le llame la atención, donde se sienta acogido, porque estás dejando a tu niño que va a salir de la casa, que va a estar en un ambiente que tiene que ser atractivo, porque si no, no va a querer. Primero les es extraño. Sí, les es extraño y te da Después miedo, te da temor. Claro. Pero si a un adulto no le gusta el lugar, menos le va a gustar a un niño. ¿Cuántos CAIPI hemos hecho en esta? Ya hemos visto que algunos han sido remodelados. ¿Cuántos han habido y cuál es la cobertura que tenemos en este momento tenemos más de 100 CAIPIs. El número varía porque depende también del tema de que cuál está abierto en este momento, cerrado, se está remodelando y demás. En este momento tenemos más de 100 CAIPIs comunitarios, que son los CAIPIs públicos. También en esta administración, que creo que es el hito más importante, hemos tocado más de 60 CAIPIs. Eso quiere decir que nosotros hemos remodelado, reconstruido, mejorado más de 60 CAIPIs y construidos nuevos. Estamos aquí en el CAIPI de Tonosí. El CAIPI de Tonosí era una infraestructura viejísima y se reconstruyó, es decir, se demolió y se construyó un nuevo CAIPI que está brindando servicios. Aquí empezó el Plan Colmena, ¿no? Este es el primer CAIPI que construimos dentro de Tonosí, es parte del Plan Colmena. Nosotros estuvimos aquí cuando ese acontecimiento y recordamos una escuelita así medio modesta y ahora nos encontramos con esta infraestructura. Así es, y una infraestructura de calidad, de altos estándares, y este es el modelo, CAIPI Tonosí, es el modelo de estándares de construcción que estamos haciendo. Háblele a nuestra audiencia de eso, cómo está conformado el modelo, cómo está concebido, ¿no? La clase de educadores que hay aquí. Bueno, el nuevo modelo incluye entre 2 y 3 aulas de clase con un área de comedor, con cocina, con área de depósito, con los baños para niños y para adultos, su parque, áreas verdes para que puedan hacer huertos en el CAIPI, por todo el tema de STEM. Y ahora que hablo de STEM, ya estamos haciendo un pilotaje gracias al despacho de la primera dama en los CAIPI, donde nuestros niños y niñas están aprendiendo STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, hacen bloques y hacen robots, y al igual que están aprendiendo preajedrez. Pero todo esto aunado a la capacitación de las maestras y cuidadoras, que es constante, han estado en diplomados y se siguen capacitando, al igual que la capacitación a los papás con la consejería ¿Hay parental. una interrelación entre estos CAIPIs del sector oficial y los privados? ¿Cómo funciona eso? El Ministerio de Desarrollo Social regula los centros de atención integral a la primera infancia, tanto públicos como privados. Por ende, nos hemos abocado a la reglamentación de los mismos, a la legalización de los CAIPIs privados. En este momento te puedo decir que la mayoría de los CAIPIs privados del país, si no están legalizados, están en proceso de legalización, y creo que eso es un hito importante también, porque de esa manera controlamos que haya un nivel alto y óptimo de calidad de atención a nuestros niños en los CAIPI. Ministra, hay algo que a mí me llama mucho la atención, y con esto quisiéramos terminar el primer bloque de nuestra entrevista, y es el papel del presidente Cortizo en todo esto. O sea, cuando él habla de este tema y cuando va a estas cosas, pareciera como muy entusiasmado con esto.
Háblenos un poco sobre esta fase del presidente Cortizo. Él está muy enfocado en la primera infancia y yo creo que y nace, y es parte de su plan de acción. Claro. Así que definitivamente, y creo que quizás desde hace muchos años no hay un presidente que hable de los CAIPI. Y lo escuchamos en los discursos, lo escuchamos en diferentes actos, en las inauguraciones, de por qué la importancia, y a mí me gusta que él explique por qué la primera infancia es tan importante, pero no solo lo habla, lo hemos demostrado con las acciones concretas, claro, con las leyes, como hablaba de la política pública, pero el enfoque y el apoyo de todas las instituciones por un mandato del presidente Cortizo del que los CAIPI son una prioridad. Y esperamos que, si así nos los permite el tiempo y todos los trámites como deben ser, poder impactar todos los CAIPI que tenemos en nuestro país y que nuestros niños y niñas puedan tener una infraestructura adecuada, además de una buena atención. Estamos conversando con María Inés Castillo, ministra de Desarrollo Social. Vamos a un corte y pronto estamos de regreso. El Consejo de Gabinete autorizó a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario a celebrar con la empresa Ecolimpia S.A. un contrato transitorio de 2 años con un periodo de prueba de 3 meses para la operación del relleno sanitario de Cerro Patacón. El consorcio Ecolimpia, que fue seleccionada mediante el procedimiento de cotización en línea, completó satisfactoriamente 30 puntos del cumplimiento de acciones ambientales y laborales que deben ejecutar para operar las 160 hectáreas del relleno. En el periodo transitorio de la operación del relleno, se realizará la preparación de pliego de cargos para una licitación internacional que incluye el procedimiento de desechos sólidos con la última tecnología moderna existente en el manejo de este tipo de rellenos. En otras informaciones, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Coin, participó de la plenaria virtual de jefes de Estado sobre la Cumbre de la Democracia, dirigido por el mandatario de Estados Unidos, George Biden. En su intervención, el mandatario panameño dio algunas reflexiones personales sobre la democracia y mencionó que la democracia es también respeto por los derechos humanos, la diversidad, la justicia, el imperio de la ley, la transparencia, la libertad de expresión y vivir dignamente. El jefe del Ejecutivo destacó que la situación que vivimos hoy a nivel mundial está determinada por problemas globales como la crisis climática, las migraciones irregulares, el narcotráfico que disputa poder a los Estados Unidos, las alzas en el precio de los consumos y alimentos. Por último, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Coin, inauguró Expo Comer, Expo Logística Panamá y Expo Turismo Internacional, 3 eventos que buscan fortalecer los negocios y promover el intercambio comercial entre los sectores empresariales de América, el Caribe, Europa, África y Asia, actividad organizada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. El mandatario Cortizo Coin manifestó que esta vitrina del comercio mundial es otro impulso hacia la consolidación de la economía de nuestro país, que el año pasado tuvo un crecimiento del 10.8%, superando todas las proyecciones de instituciones locales y organismos internacionales. Es el resultado del trabajo conjunto de todos los panameños poniéndonos de acuerdo, creando consensos, trabajando hombro a hombro, unidos para propiciar oportunidades, optimizar la producción y maximizar el rendimiento, puntualizó el gobernante. Bien amigos, desde Tono Sí estamos en una interesante conversación con la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, sobre la labor que la administración Cortizo ha desarrollado en esta área en la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza. Antes de entrar en materia, solamente para finalizar con el último bloque, que a lo mejor mucha gente se está haciendo esa pregunta, háblenos de qué diferencia hay entre lo que fue el COIF, que se desarrolló en los años 70, y el CAIPI, que se está desarrollando ahora. Bueno, los COIF también veían un tema era un estilo de guardería, y que sobre todo para los funcionarios públicos, los hijos de funcionarios, en Contraloría, ¿no? En los hijos de los funcionarios públicos, y eran los centros de orientación infantil. Exacto.
los CAIPI son centros de atención integral a la primera infancia. Es otra calidad. Es otra calidad, pasa de la orientación a una atención integral que, como hablaba, el tema de nutrición, el tema de salud y demás, que de alguna manera u otra se ven dentro del centro de atención integral. Perfecto. Ministra, la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza, en el caso de la Administración Cortizo, ha desarrollado distintas herramientas de trabajo. Dentro de eso están una serie de subsidios, una serie de programas de transferencia monetaria condicionada que pese a la pandemia, a los 2 huracanes, a la baja de ingresos, se han mantenido, ¿verdad? ¿Cuál es el desarrollo de estos subsidios? Háblenos en particular de cada uno de ellos. Estamos hablando del Ángel Guardián, de 120 a los 65, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué impacto han venido teniendo? Bueno, como Administración Cortizo tenemos un mandato y una prioridad, que es ir sentando las bases en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, que se denominó Plan Colmena y que ya está institucionalizado a través de una ley y que lo vemos en todas las giras de trabajo comunitaria del señor presidente con acciones concretas. Está en marcha el Plan Colmena. Perfecto. Eso por un lado, que es definitivamente lo que nos va a permitir ir saliendo de la pobreza y de la pobreza extrema que tanto hablamos. Bueno, pero ha habido una atención directa del gobierno. Además, los programas de transferencia monetaria condicionada que lleva el Ministerio de Desarrollo Social. Okay. Y en ese sentido, los programas conocidos como Ángel Guardián, Red de Oportunidades, Cenapan y 120 a los 65, los hemos fortalecido. ¿Por qué hablamos de fortalecerlos? No solo a través durante la pandemia, que se mantuvieron, a pesar de que el Estado dejó de percibir más de 4.000 millones de balboas. Todos los se mantuvieron los programas. Exacto. Pero no solo eso, nosotros ahora en esta administración se cuenta con un Registro Nacional de Beneficiarios, que es un sistema de información que me permite a mí saber, y que nos permite a nosotros y permite al Estado saber que esos programas están llegando verdaderamente a los que se necesita, que pasan de un expediente de papel a un sistema de información, que además a nosotros nos permite llegar a esa persona con programas y hacer acciones articuladas. Es decir, yo con la persona que entra a ese sistema puede ver que Juan Pérez recibe 120 a los 65 y resulta que no sabe leer y escribir y le sale allí en su ficha. Claro. Y eso nos permite entonces que entremos con el programa de alfabetización. Un registro nacional. Eso le permite a este gobierno y al que venga saber qué se ha hecho, cómo se ha desarrollado y qué falta. Sí, por ejemplo, tenemos la data claramente y que incluso es pública, la tenemos en la página web del Ministerio de Desarrollo Social por primera vez. Puedes ver cómo está la distribución de estos programas sociales, pero también te permite medir, te permite priorizar. Hacer mediciones. Y se acaba la discrecionalidad, porque muchas veces se habla de que estos programas sociales, y me ha pasado a veces en asamblea, dicen, bueno, pero es que es un tema político. No es un tema político. A través de este sistema, la persona que resulta que lo necesita llena una ficha única de protección social con valores que nos da un resultado de elegible o no elegible. Correcto. Solo si eres elegible es porque estás en pobreza y pobreza extrema puedes recibir. Podemos decir que son instrumentos eficaces de la lucha contra la extrema pobreza y contra la pobreza. Así es, y de una mejor administración de nuestros recursos. Ok, perfecto. ¿Cómo está diseñado el Ángel Guardián? ¿Cómo hemos avanzado allí? Bueno, en el Ángel Guardián nosotros lo hemos fortalecido, se le ha dado atención psicológica, por ejemplo, a las personas con discapacidad, que es a lo que protege el Ángel Guardián. Estamos trabajando y justo recientemente lanzamos por primera vez la evaluación de impacto de estos programas de transferencia monetaria condicionada, una evaluación independiente que nos ha demostrado que se han realizado
como se debe. Que el y que recurso fue a donde debía así de ir. es, Perfecto. y con evaluación positiva, de impacto positivo. Sin embargo, por supuesto, un plan de acción importante que surgen de esto es una mayor articulación con otras entidades para ese acompañamiento de la persona con discapacidad, que en el caso de Ángel Guardián son personas con discapacidad severa, extrema y en pobreza y pobreza extrema. Pero sigue siendo un programa inclusivo. Así es. ¿Pueden estos amigos nuestros discapacitados tener en perspectiva la posibilidad de entrar al mercado laboral? Depende de la discapacidad. Sin embargo, en el programa de Ángel Guardián, sobre todo, se busca apoyar a esa persona con discapacidad que a veces está encamada, que tiene una discapacidad tan severa que no le permite ir a trabajar o ser funcional algunas veces. Hablemos de Senapán. Senapán busca la inclusión productiva y la nutrición de la familia en pobreza y pobreza extrema. Por lo general, cuando vas a estas áreas en Cañazas, en Veraguas, en Santa Fe, son grupos, por ejemplo, de familias que trabajan juntas la tierra a través de los programas de redes de familia y que siembran diferentes productos para cosecharlos y para de esa manera buscar sustento. Pero ¿de dónde sale esto? De lo que le damos, de la transferencia que le damos, y que ellos, además del acompañamiento con productos para la inclusión productiva. Hace algunos días se ha aprobado la ley de seguridad alimentaria. ¿Están vinculados estos dos escenarios? Así es, nosotros definitivamente, bueno, primero es súper positivo para Panamá, creo que es un hito importante, no solo para nuestro país, incluso se habla de que es un ejemplo para la región. Es un ejemplo para la región en un momento crítico en el tema de seguridad alimentaria, que haya un país como Panamá que dicte una política agroalimentaria y además crea una política de Estado a través de esta ley que proteja a nuestros agricultores y los blinda también de que haya otras administraciones que no tengan el enfoque hacia el sector agro que tiene el presidente Cortizo y los blinda de esos cambios en otras administraciones. Pero importante ese trabajo articulado que realizamos con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Desarrollo Social, que es parte del trabajo Colmena. Claro. Trabajamos en equipo con esa familia, en huertos familiares, en todo el tema de agricultura familiar, y el Ministerio de Desarrollo Social forma parte de esa política agroalimentaria. Desarrolla un poquito más lo de inversión productiva. Nosotros tenemos el programa de redes de familia, que ha beneficiado a más de 8.000 familias de los programas de transferencia monetaria condicionada. ¿Qué buscamos con esto? Las capacitamos. La capacitación, en la mayoría de los casos, la da el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y las instituciones del sector agropecuario que nos acompañan con la metodología de escuelas campo. Además, le damos productos, se les dan semillas o la última gira de trabajo comunitaria con el señor presidente entregamos sistema de riego para esas familias y demás. Se les da eso, se les da acompañamiento, se les da capacitación, se les da educación financiera. ¿Por qué? Porque buscamos que eventualmente con eso que ellos aprendieron a cosechar, puedan alimentarse, puedan entrar en el mercado, puedan vender, pero también ahorren de su programa de transferencia monetaria y que luego ellos puedan ser sostenibles en el tiempo y que no dependan luego de un programa de transferencia monetaria condicionada, como hasta el momento. O sea, estamos también viendo la perspectiva de que los subsidios en un momento determinado cesen. Es importante que los mal llamados subsidios en estos casos, porque son transferencias de monetaria condicionada y tienen corresponsabilidades y tiene un trasfondo más allá que solamente hay dar. mucha gente que dice, bueno, pero es que ahí están los subsidios ahí, y eso nunca acaba, es un manadero, etcétera, etcétera. Por eso, ¿no? para que terminen, tiene que haber generación de empleo o generación de Convertirse en emprendimiento. productivos. Tienen que entrar en la fuerza productiva. Claro. Y eso es lo que estamos buscando con estos programas de inclusión productiva de redes de familia, que también se hizo una evaluación de impacto que es muy positivo y que esa debería ser
de alguna manera la puerta de salida. Podemos para los decir programas. que este programa en especial está dirigido a la extrema pobreza. CEPAL ha hablado en estos días de que en Panamá la pobreza y la extrema pobreza se ha reducido. Definitivamente que estos programas de transferencia monetaria condicionada han tenido un impacto positivo en la disminución tanto de la pobreza como de la pobreza extrema en nuestro país por muchos años, y sobre todo también, y creo que es importante recalcar que este es un programa que también llevamos en el gobierno nacional y que el ministerio lo ha ejecutado, que es el programa de Vale Digital en medio de la pandemia, claro. Un programa de protección social por pandemia, y este programa, y está comprobado, así lo han dicho los organismos internacionales, que ha permitido que personas en pobreza no bajen a pobreza extrema, y que incluso ha mantenido a personas dentro de la clase media. Claro. Y además también todos estos programas que hemos llevado como gobierno nacional también han permitido que se disminuya el hambre, así lo ha dicho FAO. Perfecto. 120 a los 65. Nosotros estamos hablando de la gente que ya fue productiva, que ya no tiene hacia adelante otra posibilidad, y que en algún momento el propio sistema dejó de lado porque no tienen acceso a una pensión, no tienen acceso a una jubilación, etcétera, etcétera. ¿Cómo está diseñado esto? ¿Hacia dónde va y qué hemos logrado allí? Bueno, yo creo que es importante uno siempre conversar de qué es el programa. 120 a los 65, como bien lo dices, es para los adultos mayores de más de 65 años en situación de pobreza o pobreza extrema, claro. Y que además entonces no se hayan podido pensionar o jubilar. Claro. Tienen que estar en pobreza o pobreza extrema. Creo que en su momento se mercadeó mucho, y se mercadeaba a que cumplía 65 años y cualquiera podía aplicar. Y no es así. No es así. Hay lo que hablaba de la ficha única de protección social, que debes cumplir con unos requisitos que te marca claramente si estás en pobreza, claro, o pobreza extrema. Pero viendo en ese sentido, es importante, es una población prioritaria y vulnerable, en el sentido de que nosotros vamos en una curva de envejecimiento, cada día vivimos más, y sí, eso es muy positivo para nuestro país. La expectativa de vida ha aumentado. Sin embargo, hay cifras que hablan de que hay un montón de centenarios en nuestro país, que ya pasan de 1000 y pico. Así es. Pero tenemos un reto y desafío muy grande, claro, para que nuestras infraestructuras, nuestras atenciones y nuestra visión también le dé calidad de vida y enfoque prioritario a la población adulta mayor, tanto para los que conforman este grupo que está beneficiado por 120 a los 65, como el resto de los adultos mayores, que además es una oportunidad de crecimiento que tiene nuestro país con la economía silver, la economía plateada, y nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social en ese sentido hemos presentado un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para la protección del adulto mayor, que viene siendo el resultado o la parte de cierre o en marco de política pública luego de haber realizado protocolos, legalizaciones también de todas las casas hogares de adulto mayor que no son del Estado, las privadas, que también tienen una responsabilidad de cumplir con estándares de calidad de atención a esos adultos mayores, que también era un reto importante. Dos aspectos en este tema que usted acaba de tocar. En primera instancia, hay alguna gente que dice, bueno, es que a veces el recurso no le llega directamente al adulto mayor. Alguna gente dice, bueno, sí, con eso han podido comprar medicina, pero otros dicen, bueno, es que no les llega. Y lo otro, el segundo aspecto, en efecto, la vigilancia para que los adultos mayores no sean maltratados. Acabamos de tener por ahí una situación dramática con dos, y eso preocupa mucho. Bueno, ¿cómo vemos eso? En el tema de si están, creo que importante con la evaluación de impacto de los programas, en el tema de 120 a los 65 se marca claramente que es una falacia lo que todas a veces, porque dudamos. Claro. Si de verdad se hablaba mucho de que las familias se quedaban con los dineros de los viejitos no les llegaba. Bueno, en la evaluación de impacto sí sale que los adultos mayores están recibiendo su
dinero de 120 a los 65, sí se está cumpliendo con eso, y que incluso no solo le permite alimentos y medicamentos, sino también le permite incluso ayudar al cuadro familiar. Pero también es importante, dentro de esta evaluación, sí marca muy claramente lo solos que están nuestros adultos mayores. Claro. Y por eso el enfoque de nuestra sociedad, de la mirada también a los adultos mayores, que le han dado tanto a nuestro país, que nos han dado tanto a nuestras familias, y el respeto que se debe volver a tener hacia ellos. Sí está penalizado el abuso y por supuesto que todas las líneas de denuncia hacia allá debemos ir, todo caso de violencia o de abuso contra los adultos mayores. La misma sociedad debe estar vigilante, debemos ¿cierto? estar vigilantes. Claro. Sin embargo, de nuevo, la cultura de respeto, la cultura de no descarte, la cultura de... Y lo estamos haciendo a través de actividades intergeneracionales también con los adultos mayores, porque tienen muchísimo que dar todavía en nuestro país. Quiero finalizar este segundo bloque con una, digamos, reflexión sobre estos temas. He visto en cada uno de los bloques que usted ha tocado que ha hecho referencia a leyes. Siento que el gobierno de Cortizo Cohen ha puesto mucho empeño en un robusto cuerpo de leyes. ¿Es esto así? Sí. ¿Qué buscamos con eso? ¿Hacia dónde vamos? Como lo dije desde el principio, y que es parte de nuestro legado, el sentar las bases. Para nosotros como instituciones, es parte primero dejar una institucionalidad. Con estas políticas públicas dejamos institucionalidad, dejamos también un marco normativo que blinde acciones que se están haciendo en beneficio de los que más lo necesitan, porque todas estas leyes que estamos pasando, el enfoque es de derechos humanos y hacia la población prioritaria más necesitada de nuestro país. Entonces, sí, había que blindarlo y se está haciendo a través de estas leyes de política pública, porque además los funcionarios solo podemos hacer lo que la ley nos permite. Entonces está la hoja de ruta clara. Me quedo con eso. Vamos a blindarlos, ¿verdad? Amigos, estamos de vuelta en un momento. Estamos en una interesante conversación con la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo. Estamos de vuelta y esto es rendición de cuentas, ¿eh? Nos vemos. A 20 kilómetros de Riga y a 300 de la frontera con Rusia, una decena de tanques intercambian fuego real. Un helicóptero militar evacúa a un soldado herido y unos ingenieros españoles hacen estallar una mina para abrir camino en una posición enemiga. Y es que aunque la guerra en suelo aliado no es una perspectiva que la OTAN tenga que afrontar ahora, cada pieza y engranaje del entramado de los batallones multinacionales de la Alianza Atlántica tendrá que funcionar a la perfección si llega esa amenaza. Unos 3.000 soldados de 14 países de la OTAN se reúnen en la base militar de Adasi, a las afueras de Riga, para entrenar tácticas tanto ofensivas como defensivas que confirmen que están preparados para defender Letonia y disuadir cualquier potencial agresión mano a mano entre aliados. La misión de observación electoral de la Unión Europea desplegó este jueves un primer grupo de observadores del proceso de elecciones generales del próximo 30 de abril en Paraguay. En estos comicios se elegirán presidente, vicepresidente, integrantes del Congreso y otras autoridades locales. Los 28 observadores permanecerán en el país hasta el próximo 22 de mayo y enviarán informes regulares desde el terreno. El equipo central de la misión está formado por 11 expertos electorales. Además del equipo de largo plazo, está previsto el despliegue de 40 observadores de corto plazo a medida que se acerque el día de las elecciones. Según la UNICEF, se estima que más de 3.7 millones de infantes y adolescentes en América Latina y el Caribe están en riesgo de no recibir educación por ser refugiados o migrantes. Es por esto que se lanzó la campaña Educación Sin Límites, liderada por la ONG Save the Children en conjunto con UNICEF.
con la que buscan equilibrar la situación. De UNICEF. Los objetivos de la campaña Educación Sin Límites pretenden visibilizar la crisis educativa, informar a padres, madres y cuidadores sobre los beneficios de la educación, promover el derecho a la educación en los países de acogida y dar a conocer los beneficios e impactos de la educación en los países. Para que la situación mejore es necesario que los gobiernos tomen la iniciativa y establezcan políticas educativas para los migrantes, como lo señaló Victoria Ward de Save the Children. Entonces hay que haber un esfuerzo muy fuerte, un esfuerzo ampliado para asegurar que la niñez tenga el derecho a la educación. Esta iniciativa parte de la premisa de una educación más allá de las fronteras que busca que se respete el derecho de la educación a los jóvenes migrantes. Combate contra la pobreza y la extrema pobreza, la agenda social de la Administración Cortizo. Estamos en Tonosí, en la reinauguración del Centro de Atención Integral para la Primera Infancia, el CAIPI de Tonosí, que dicho sea de paso fue un compromiso del gobierno del presidente Cortizo a principios de su mandato y que no se quedó en palabras. Estamos aquí, se quedó en hecho. Estamos conversando con la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, y esta vez, ministra, nada más que quedan 17 meses de gobierno, ¿eh? Esto ya prácticamente se ha acabado. ¿Qué viene en estos 17 meses y qué es lo que le estamos heredando al país después de terminar? Redoblar esfuerzos. Eso nos hace un llamado a redoblar nuestros esfuerzos, a aprovechar cada día para seguir impactando la vida y transformándole la vida a los panameños más vulnerables de nuestro país. Y en ese sentido, por supuesto, como lo mencioné, la primera infancia. La primera infancia. Seguimos con la inversión en la primera infancia en los diversos CAIPIs del país. Te puedo decir que en este año 2023 debemos impactar más de 30 CAIPIs y estamos enfocados en eso. Es una tarea titánica porque eso incluye convenios de uso y administración de suelo, poder legalizar CAIPIs y demás. La pelea contra la burocracia algunas veces, sin embargo, estamos enfocados por eso. Por poder legalizar CAIPIs, desarrolle eso un poco más. Hay muchos CAIPIs, es parte de lo que nos encontramos. Claro. Tenemos estos CAIPIs que incluso pueden estar construidos, pero no tienen un título de propiedad a nombre del Ministerio de Desarrollo Social. Si no tienen el nombre, no están a nombre del Ministerio de Desarrollo Social, tenemos que hacer un convenio para poder invertir en ellos. Y eso toma un tiempo de plano, topógrafo, legalización, refrendo de Contraloría y luego el acto público. Claro. Sin embargo, el enfoque hacia el lograr que este año tengamos 30 CAIPIs más impactados, además de lo que vamos a estar inaugurando este año también. Tenemos nuevos CAIPIs. ¿En qué partes del país? Este año estamos inaugurando, ya en este primer trimestre debemos estar con el señor presidente inaugurando el CAIPI de la Primavera en Santiago, el CAIPI del Retorno en David y el CAIPI de Palmas Bellas en Colón. Está en construcción el CAIPI de Chame, el CAIPI de Veracruz, ya también inició construcción el CAIPI de Ticantiquí y el CAIPI de Ustupu. O sea, hacia las comarcas también hemos tenido una política en esto. Así es, así es. Okay. No solo hemos tenido CAIPIs, incluso está en la comarca tenemos Ticantiquí y Ustupu, y en el 2023 tenemos estimado que debemos iniciar también la licitación para un CAIPI de Tugualá, también en la comarca Gunayala. Ministra, hay alguna gente que le molesta a veces que nosotros digamos que la pandemia ha existido, ¿no? Hay quienes piensan que es una excusa. Más de 8,000 y pico de muertos no son una excusa. Detrás de cada muerto hubo un padre y una madre, etcétera, etcétera. ¿Cuánto ha representado, digamos, o cómo hicimos para poder empujar estos programas? Hombre, en un momento determinado casi todo el recurso hubo que dirigirlo hacia la pandemia y otros programas prácticamente quedaron a la deriva. Sin embargo, nosotros estamos viendo resultados concretos en el caso del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo hicimos? Bueno, un enfoque, primero tener
clara cuáles son las acciones. Las prioridades. Las prioridades que están marcadas en el plan de acción de gobierno del presidente Cortizo. Y esas prioridades, mantenernos cerca de la gente, enfoque prioritario. Como yo entré a trabajar, entré al ministerio en pandemia. Se mandó a llamar a todos los funcionarios. No hubo teletrabajo porque al final el Ministerio de Desarrollo Social cumplía una misión, así como el Ministerio de Salud era la primera línea contra la pandemia en el tema de salud, el Ministerio de Desarrollo Social era la primera línea en lo social, en la comunidad, y nos abocamos en ese trabajo interinstitucional del Plan Panamá Solidario, pero también en el trabajo interinstitucional de que muchos de nuestros adultos mayores no se murieran, no fallecieran de COVID o se contagiaran de COVID en los hogares, en las casas hogares donde vivían. En un momento determinado se decía que los ancianos prácticamente se liquidaban. En Europa hubo una gran mortandad de adultos mayores. Exacto. Y ese era nuestro gran temor. Y interinstitucionalmente trabajamos y se monitoreó para evitar esto a través de protocolos y reglas claras que nos permitió, con ese trabajo de equipo también con las casas hogares, que no murieran tantos adultos mayores en estas casas hogares de COVID principalmente, que no tuviéramos esa mortandad. Oiga, yo la escucho y me da la impresión de que usted como que se emociona cada vez que habla de este tema, ¿no? ¿Qué ha significado para María Inés Castillo esta experiencia en el Ministerio de Desarrollo Social y estar tan cerca de esta problemática? La realidad es que cada día, y lo hablamos, cada día el Ministerio de Desarrollo Social y todos los que estamos ahí, porque somos un equipo, nos toca difícil, porque vemos también muchos problemas sociales que impactan y que también pero no voy a llorar, vienen de hace mucho tiempo. Sin embargo, todos los días tenemos también la satisfacción de que aunque sea estamos cambiando o transformando la vida de un panameño o panameña de los más necesitados y nos llena de energía para seguir. Y creo que quizás eso es, esa es la mística, esa es la mística de trabajo que viene desde el presidente y esa es la mística de trabajo que hay en el Ministerio de Desarrollo Social. Y trabajamos con las uñas. ¿El trabajo en equipo resultó? Así es. Solamente en equipo. Y el equipo, cuando hablamos de trabajo en equipo, y siempre lo digo, es el trabajo en equipo que Plan Colmena es trabajo en equipo con las instituciones, pero también con el sector privado. La empresa privada también nos apoya muchísimo. Los organismos internacionales nos apoyan muchísimo para poder hacer más con menos. Ministra, podemos decir que con esto que se ha desarrollado, Panamá está en la ruta, está en el camino hacia mejorar la calidad de vida de su población. Así es, todavía tenemos retos y desafíos, claro, como todos, pero estamos sentando las bases para que Panamá tenga un mejor país. ¿Ha conocido usted todo el territorio nacional? Antes de esto, ¿usted cuánto de Panamá conocía? Y ahí después de esto, ¿cuánto conoce de Panamá? Conocía mucho de Panamá, inclusive de las comarcas, desde hace mucho tiempo, pero creo que esta oportunidad definitivamente, no solo de conocer Panamá, pero de conocer a su gente, de poder conversar con su gente, de saber de verdad cuáles son sus necesidades, porque la política pública no se puede hacer desde un despacho refrigerado, sino escuchando a la gente, consultando a la gente, porque la sabiduría de nuestro pueblo también da soluciones. Supongo que usted se lleva algunas anécdotas, ¿verdad? ¿Por qué no nos habla de algunas de esas que más le pegaron duro? A ver. Bueno, en pandemia ni te digo, ha sido difícil. Sí hay anécdotas diarias de niños, que bueno, por supuesto que los niños al inaugurar CAIPIS, de por sí ya son la estrella, ¿no? Son la estrella. Verlos ahorita, como lo estábamos viendo, armando los robots, te llena de energía. Cuando entregamos los programas de transferencia monetaria condicionada en la comarca también, pero no solo entregarlos, sino conversar con ellos, o cuando están las mujeres produciendo y te cuentan, mire, la cosecha esta me va bien, pero en esta el costo no me sale tan bien. Hay un aspecto central que yo quisiera
que no quisiera dejar de tocar en esto. Da la impresión de que uno de los grandes aliados con lo que ustedes han contado han sido las mujeres. La mujer en Panamá, hay muchos hogares, ¿verdad?, donde ella es jefa de familia. Pero garantizar a veces que el recurso que se entrega llegue a donde tiene que llegar, no todo el tiempo cuenta con buenos aliados, ¿verdad? Pero en este caso parece que la mujer se ha encargado de que esto sea así. ¿Estamos en una apreciación correcta? Así es. Bueno, en la evaluación de impacto, por ejemplo, en la red de oportunidades, te marca claramente que el recurso lo han recibido y que lo han utilizado en favor de sus niños y de su familia. No se pierden en la cantina. No se pierde en la cantina. Y eso es positivo porque además eso rompe ese cuento, esa leyenda de que eran los maridos los que se quedaban con ese dinero. Y la importancia, porque sí está comprobado que invertir en las mujeres es transformar el mundo. Porque el enfoque de las mujeres es hacia su familia y hacia sus niños primero, y con eso podemos transformar el mundo. Mientras más oportunidades le demos a las mujeres, vamos a mejorar nuestro mundo. Y ahí me gustaría comentarte que es parte de lo que viene en el 2023, cuando hablamos de ir sentando las bases, vamos a sentar las bases hacia un sistema nacional de cuidados. ¿Por qué? Todos tenemos derecho a ser cuidados. Claro. Pero cuando analizamos y cuando vemos, ¿cuándo cuidamos? ¿Cuándo se cuida o a quiénes se cuida? Usualmente es a los niños en la etapa de 0 a 4 años, a personas con discapacidad severa, correcto, en situación de dependencia, y adultos mayores en situación de dependencia. Correcto. En estas 3 etapas de la vida, o estos 3 hechos de nuestra vida, 3 escenarios de la vida, es sobre todo la mujer sobre la cual recae este deber. Claro. Y esa sobrecarga de cuidados que la mujer ha tenido, una responsabilidad extra que debe ser compartida tanto entre el hombre y la mujer como por la sociedad y por el Estado, es lo que no ha permitido que la mujer sea productiva, salga a trabajar, salga a estudiar. Todavía tenemos mujeres que se quedaron atrás estudiando, hace poco se graduaron, unas en el ministerio, que cuando hablamos me dijeron, quedé embarazada, tenía que cuidar a mi hijo y no pude seguir la escuela. Claro. Es parte de las cifras de los ninis y demás. Claro. Nosotros en el ministerio estamos sentando esta base, con viene un proyecto de ley próximamente que crea este Sistema Nacional de Cuidados. Pero como lo hablé, ¿cómo lo estamos haciendo? El primer pilar son los centros de atención integral a la primera infancia. Esa base la estamos sentando muy fuerte, los CAIPI. El punto de partida. El punto de partida. Por lo que decía, la doble función social que cumplen los CAIPI. Claro. La mujer deja a su niño cuidando y tiene posibilidad de ir a estudiar. Pero nos faltan los adultos mayores sobre todo. Y por eso tenemos en construcción la primera casa de día del adulto mayor en Juan Díaz, que es el territorio que estamos utilizando para pilotear este Sistema Nacional de Cuidados. Hay un instituto también, ¿no?, para adultos mayores. Sí, y se está modificando esa ley. Hay un Instituto Nacional del Adulto Mayor. Bien, estimados amigos, hemos podido conversar con la ministra de Desarrollo Social sobre una variedad de temas que constituyen la columna vertebral de la política social de la administración Cortizo. Yo quisiera que usted cerrara con un mensaje a la comunidad respecto a lo que vamos a hacer en los próximos meses y respecto a lo que le estamos dejando a este país, sobre todo en esa robusta legislación que asiente y que le garantiza a la gente que esto no va a parar aquí, sino que va a seguir adelante. Por favor. Bueno, seguimos trabajando cerca de la gente, de los que más lo necesitan, acompañando psicosocialmente a nuestra población, a los más vulnerables. Nos queda poco tiempo, así que redoblamos esfuerzos para seguir sentando las bases, como dice el presidente Cortizo, en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Ha sido María Inés Castillo del MIDES. Nos vemos en la próxima edición. Gracias.